Eran un símbolo de poder, pero su propio cuerpo se convertía en el precio a pagar por ese símbolo. Los eunucos eran personas castradas para servir al soberano, por belleza, por la idea del control. Su destino comenzaba en frías mesas de operaciones, que entonces nadie llamaba médicas. Eran taburetes de madera en patios sucios, habitaciones bajas con suelos de piedra, donde la sangre se derramaba en vasos de barro. Castración sin anestesia, sin esterilidad, sin esperanza de sobrevivir. Y todo ello para convertir a un niño en un sirviente puro, capaz de estar en los espacios más íntimos del poder. En China, el sistema de eunucos existió durante siglos, desde la dinastía Zhou, pero alcanzó su apogeo durante las dinastías Ming y Qing. Allí, la castración se consideraba un requisito oficial para que un hombre pudiera servir en el palacio. Dentro de la ciudad prohibida, los eunucos eran los únicos hombres a los que se permitía entrar en las habitaciones de la emperatriz y las concubinas. Esto creaba una paradoja. Privados de la posibilidad de tener una familia, obtenían acceso al corazón mismo del poder. Pero el camino hasta allí estaba pavimentado con dolor y sangre. La operación en China incluía la extirpación no solo de los testículos, sino también del pene. Este método se llamaba Quan Shen, cuerpo completo, aunque en realidad significaba su destrucción. El procedimiento lo llevaban a cabo maestros de la castración especiales. Al niño o adolescente se le ataban las manos y los pies, y luego, con un movimiento brusco de un cuchillo, se le cortaban los genitales. Intentaban detener la hemorragia presionando y con vendajes primitivos, y se introducía un tubo de bambú en la herida para mantener la capacidad de orinar. Muchos morían en los primeros días por la pérdida de sangre o por infección. Los que sobrevivían quedaban mutilados para siempre. Aún más terrible era que la castración se realizaba a menudo por iniciativa de los padres. Las familias pobres, sin poder alimentar a sus hijos, se decidían a dar este paso con la esperanza de que, al convertirse en eunucos, sus hijos entraran en el palacio y proporcionaran protección e ingresos a sus padres. Las fuentes históricas describen casos en los que se sometía a la operación a niños de 7, 8 o 9 años. En sus manos quedaba una caja de madera con los órganos cortados, el llamado certificado de castración. Debía conservarse toda la vida, porque tras la muerte del eunuco, el órgano se devolvía al cuerpo para que, según la tradición, la persona entrara en el más allá íntegra. En el Imperio Otomano, la castración tenía un contexto diferente, pero no era menos cruel. Los eunucos se convertían allí en guardias de los harenes de los sultanes. Las operaciones se realizaban en las afueras del imperio, sobre todo en África, donde los niños eran secuestrados o comprados en mercados de esclavos. La castración se realizaba con métodos bárbaros. Se circuncidaba a los niños en condiciones insalubres, a menudo extirpándoles completamente los genitales. Solo sobrevivía una pequeña parte. Según testimonios de viajeros europeos, de cada 10 niños que llegaban a Constantinopla, solo 2 o 3 sobrevivían. Pero los que sobrevivían acababan en la jaula de oro del palacio. La vida de un eunuco en el palacio parecía privilegiada desde fuera. Ropas lujosas, cercanía a los gobernantes, posibilidad de influir en la política. Pero detrás de esta fachada se escondía la soledad y la dependencia eterna. El eunuco no tenía familia, no tenía derecho a tener descendencia. Su existencia estaba totalmente ligada al destino de su amo. Uno de los más famosos fue Wei Chongxian, en China, un eunuco que, de hecho, gobernó el imperio a principios del siglo XVII. En el Imperio Otomano, los eunucos negros tenían un enorme poder en la corte, controlando el acceso al harén del sultán. Pero estas raras historias de poder eran la excepción. Para la mayoría de los eunucos, la vida era una humillación constante.
No solo mutilaban sus cuerpos, sino que los convertían en símbolos. En los textos chinos se menciona que los eunucos debían hablar con voz aguda para demostrar su diferencia. Su apariencia también se consideraba un signo distintivo, la ausencia de barba y los rasgos faciales alterados. La sociedad los despreciaba, pero al mismo tiempo les temía, ya que podían estar cerca del emperador. Es precisamente en esta paradoja, el sufrimiento como entrada al mundo del poder y la riqueza, donde reside la esencia de la historia de los eunucos. Su existencia solo fue posible porque el cuerpo humano no se consideraba un valor personal, sino un instrumento al servicio del sistema. Esta relación instrumental con el cuerpo se manifestaba en sus formas más extremas: mutilar por lealtad, privar por poder, matar por control. Operaciones sin anestesia, heridas que se infectaban, una muerte más probable que la vida y el destino poco común de aquellos que sobrevivían para convertirse en un engranaje más del mecanismo del imperio. La castración por belleza y poder no es un mito, sino una realidad documentada en las crónicas de China y del Imperio Otomano, donde miles de niños fueron sacrificados en nombre del control. La mecánica de la castración en China y en el Imperio Otomano era igualmente cruel, pero difería en los detalles. En China existía todo un cuerpo de llamados limpiadores de cuerpos, personas que se especializaban en realizar la operación. No tenían estatus de médicos, pero eran conocidos y se recurría a ellos cuando una familia decidía entregar a un niño para servir en el palacio. Antes de la intervención, se le daba al niño un poco de alcohol o una infusión de amapola, pero no existía ningún tipo de anestesia en el sentido moderno. Se ataba el cuerpo a un banco, se le inmovilizaban las manos y los pies y se le tapaba la boca con un trapo para que los gritos no se oyeran en el patio. Con un cuchillo o una cuchilla de acero templado cortaban todo de un solo golpe: el escroto y el pene. La sangre brotaba a borbotones, por lo que inmediatamente aplicaban trapos empapados en ceniza o sal para detener la hemorragia de alguna manera. Se introducía en la uretra un tubo de bambú o metal, una especie de catéter primitivo, para que el niño no muriera por retención de orina. Si el tubo se caía o el orificio se cerraba, la muerte sobrevenía en pocos días por la rotura de la vejiga y la infección de la sangre. De cada 10 operados, solían sobrevivir 3 o 4, y el resto moría en el plazo de una semana. En el Imperio Otomano, la castración se practicaba con mayor frecuencia en los mercados de esclavos de África, en Sudán, Etiopía y los territorios circundantes al Chad. Los niños eran comprados a las tribus locales o secuestrados durante las campañas militares. La operación era realizada por médicos nómadas que no disponían ni siquiera del equipo mínimo. Utilizaban cuchillos, cuchillas al rojo vivo y, a veces, incluso fragmentos de vidrio. La herida se cauterizaba con hierro candente o se rociaba con aceite hirviendo. La mortalidad era enorme. Los viajeros europeos del siglo XVIII escribieron que de cada 100 niños castrados en Sudán, no más de 20 llegaban vivos a Estambul. Los que sobrevivían pasaban a formar parte de una clase social especial. En China eran acogidos en el palacio, donde se convertían en sirvientes, escribas o guardias. Algunos ascendieron a puestos muy altos, gestionaban las finanzas, se encargaban de la seguridad del emperador y controlaban el harén. Durante la dinastía Ming, los eunucos constituían una fuerza poderosa. Su número llegaba a los 70.000. Era una paradoja. Hombres sin descendencia, privados de familia, controlaban ciudades enteras y ejércitos. En el Imperio Otomano la situación era similar. Los eunucos negros, traídos de África, se convertían en guardianes del harén. Su líder, el Khuslar Aasi, tenía acceso al sultán y podía influir en sus decisiones. Sin embargo, el camino hacia este poder estaba plagado de un dolor terrible.
Los que sobrevivían a la operación solían sufrir complicaciones durante toda su vida. Las infecciones urinarias continuas, el dolor abdominal constante y la pérdida de la función hormonal provocaban cambios en la voz, el cuerpo y la psique. Muchos desarrollaban psicosis causadas tanto por los cambios físicos como por el aislamiento social. Vivían mucho tiempo, pero en constante dependencia de la corte, ya que fuera del sistema palaciego, un eunuco era considerado un inválido y una vergüenza para su familia. Los textos oficiales de los imperios ocultaban este sufrimiento tras palabras grandilocuentes. En China se decía que los eunucos estaban purificados y, por lo tanto, eran dignos de servir al emperador. En el Imperio Otomano se destacaba su fiabilidad, ya que un hombre privado de sus genitales se consideraba seguro para las mujeres del harén. En realidad, se trataba de una práctica institucionalizada de crueldad. La castración no solo mutilaba físicamente al hombre, sino que lo convertía en un símbolo de sumisión y control absoluto. La mortalidad y el sufrimiento estaban justificados por el sistema. En China se consideraba que solo los más fuertes debían servir al emperador, y si un niño no sobrevivía, significaba que no era digno. En el Imperio Otomano, la muerte de los esclavos se consideraba una parte natural del comercio. Los documentos registran que el precio de un niño que sobrevivía a la castración se multiplicaba varias veces, ya que se le consideraba probado y apto para el servicio. Esta cruel selección creaba una clase especial de personas arrancadas de su vida normal. Los eunucos podían ser ricos e influyentes, pero esa riqueza siempre tenía un precio: su propio cuerpo mutilado y miles de vidas perdidas en el camino hacia las jaulas doradas de los palacios. La vida cotidiana de los eunucos dentro de los palacios de China y del Imperio Otomano era una mezcla paradójica de lujo y humillación. En el exterior se les podía ver vestidos con ropas de seda, con cinturones ricos, rodeados de sirvientes, comiendo los mejores platos y viviendo en habitaciones de piedra. Pero detrás de esta imagen exterior se escondía una realidad en la que el cuerpo y el alma estaban encerrados para siempre en una jaula. En China, los eunucos se dividían en muchas categorías y rangos. Algunos se dedicaban a la limpieza, otros eran escribas, otros servían como ayudantes personales del emperador y de las concubinas. Los puestos más altos daban poder sobre las finanzas y los secretos de la corte. En la época Ming, los eunucos controlaban incluso las expediciones marítimas. Por ejemplo, el famoso almirante Shen He, que era eunuco, dirigió la flota que llegó a las costas de la India y África, pero la mayoría de sus compañeros permanecían en puestos inferiores. Limpiaban las habitaciones, vigilaban el orden y servían la comida. Dentro de la ciudad prohibida existían normas estrictas. Los eunucos debían vestir ropa de un color determinado, hablar más bajo que cualquier otro funcionario y siempre inclinar la cabeza ante las mujeres del harén. Su vida se basaba en la sumisión. El más mínimo error, una palabra mal pronunciada, un retraso en el servicio, podía costarles la vida. Las crónicas mencionan ejecuciones de eunucos acusados de conspiración o simplemente de negligencia. Las ejecuciones se llevaban a cabo en público para recordar a los demás lo frágil que era su posición. En el Imperio Otomano, los eunucos, especialmente los eunucos negros, vivían en los harenes del sultán. No eran simples guardias. Su función consistía en aislar completamente a las mujeres del harén del mundo exterior. Los eunucos abrían las puertas, acompañaban a las concubinas al baño y organizaban las reuniones con el sultán. Conocían todos los secretos del palacio. El eunuco mayor del harén, el Khuslar Aas, tenía un poder colosal. Decidía qué mujeres serían presentadas al sultán y podía influir en el equilibrio de las fuerzas políticas. Pero los eunucos rasos no eran más que figuras anónimas, encerrados en un sistema en el que cada uno de sus pasos era controlado.
Las consecuencias físicas de la castración siempre se hacían notar. Los eunucos sufrían dolores crónicos, infecciones y dificultades para orinar. Muchos tenían el vientre hinchado, la marcha alterada y la voz aguda y áspera. Estos rasgos se convirtieron en su señuelo. En los textos chinos se les llamaba songyan, rostros de rasgos suaves, para resaltar su aspecto alterado. Pero detrás de esto se escondía un sufrimiento real que les acompañó hasta el final de sus vidas. La carga psicológica era igualmente dura. Los eunucos vivían sin familia, sin descendencia, sin derecho al amor. En China se les prohibía casarse, aunque a veces se les permitía adoptar a niños discípulos que les ayudaban en el servicio. Estos discípulos se convertían a su vez en futuros eunucos, y así se reproducía el sistema. En el Imperio Otomano también se quedaban sin familia, y su mundo se limitaba a los muros del palacio. A veces los eunucos eran víctimas de burlas. Los hombres comunes los consideraban inferiores, pero, al mismo tiempo, la sociedad les temía. Un eunuco cercano al emperador o al sultán podía cambiar el destino de toda una familia en una sola noche. Esto generaba una extraña combinación de desprecio y miedo, aislamiento y poder. Las fuentes han conservado relatos de los propios eunucos, escasos pero valiosos. En la China del siglo XVII, varios eunucos retirados escribieron memorias en las que describían la vida en el palacio. Hablaban del dolor, del miedo y de cómo el servicio al trono los convertía en sombras que existían no para sí mismos, sino para los demás. Uno de ellos escribió: mi cuerpo fue destruido para que pudiera entrar en el palacio, pero mi alma se destruía cada día. Tanto en China como en el Imperio Otomano, los eunucos eran instrumentos vivos del poder. No se pertenecían a sí mismos, sus cuerpos se convirtieron en garantía de confianza. Un hombre sin genitales se consideraba seguro y, por lo tanto, ideal para servir donde se requería una lealtad absoluta. Pero esta lealtad se compraba con sangre y dolor. Y aunque unos pocos llegaban a las cimas del poder, la mayoría permanecía abajo, encerrados en jaulas de oro, con una vida que era una sucesión interminable de sumisión y sufrimiento. Los raros casos en que los eunucos llegaban a las cimas del poder se convirtieron en los episodios más inquietantes de la historia de los imperios. Su diferencia física los convertía en figuras paradójicas. No podían crear una dinastía, no tenían descendencia y no representaban una amenaza para la sucesión al trono. Pero precisamente por eso se les permitía acceder al centro del poder. Y en los momentos en que los gobernantes se mostraban débiles o dependientes, los eunucos se convertían en los verdaderos amos del Estado. En China, uno de los casos más tristemente célebres está relacionado con Wei Chongxian, un eunuco que, a principios del siglo XVII, gobernó de facto el Imperio Ming. Aprovechó la confianza del emperador Tianqi, joven y débil de voluntad, y creó su propia red de influencia. Bajo su control se encontraban los órganos judiciales, los impuestos e incluso el ejército. Las crónicas describen que los funcionarios temían pronunciar su nombre en voz alta y que quienes se oponían a él eran torturados y ejecutados. Wei convirtió el sistema en un instrumento de poder personal, eliminando a cientos de oponentes. Se le llamaba el noveno emperador, aunque formalmente solo era un sirviente. Pero tras la muerte de su protector, su poder se derrumbó y él mismo murió en medio de tormentos. En las dinastías Ming y Qing, los eunucos fueron objeto de odio en repetidas ocasiones. Los eruditos confucianos veían en ellos una amenaza al orden tradicional. En los textos se encuentran comparaciones de los eunucos con la podredumbre en los huesos del imperio. Se les odiaba por su cercanía al emperador, por la corrupción y por el poder secreto que obtenían a través del palacio. Pero es precisamente este odio lo que subraya una vez más
que los eunucos eran una parte integral de la maquinaria política. En el Imperio Otomano, el eunuco negro principal, el Kızlar Ağası, desempeñaba un papel similar. Este cargo le daba control sobre el harén y acceso al sultán. En los siglos XVII y XVIII, algunos de ellos se volvieron tan influyentes que se metían en los asuntos del Estado. A través del harén controlaban los nombramientos de los visires, decidían el destino de las misiones diplomáticas y controlaban enormes flujos financieros. Los cronistas otomanos escribían que el Kızlar Ağası podía convertir a un pobre en visir y a un visir en pobre. Pero el poder de los eunucos siempre tuvo una base frágil. Se basaba en la confianza del gobernante y podía derrumbarse en un instante. Bastaba con que muriera el sultán o que el emperador cambiara de favorito para que los eunucos cayesen en desgracia. Podían ser desterrados, encadenados o ejecutados. Y entonces, lo que ayer era lealtad, hoy se declaraba conspiración. A veces, los eunucos intentaban defender su posición con violencia. La historia conoce ejemplos de conspiraciones que organizaban para mantener el poder. En China, grupos de eunucos organizaban redes secretas dentro del palacio, controlaban a las concubinas e intentaban controlar la sucesión. En el Imperio Otomano, los eunucos negros solían participar en golpes palaciegos, ayudando a unas mujeres del harén a derrocar a otras. Sus manos tejían intrigas que decidían el destino de sultanes y generaciones enteras. Pero detrás de este poder aparente se escondía la desesperación. Un eunuco nunca podía transmitir el poder a sus hijos. Su riqueza, su posición, todo desaparecía con su muerte. Por eso muchos de ellos se esforzaban por dejar huella en la historia por cualquier medio, construyendo palacios, llevando a cabo purgas sangrientas o participando en juegos políticos. La sociedad los percibía con odio y miedo. Para la gente común, el eunuco era un símbolo de la naturaleza distorsionada, un hombre sin valor, pero al mismo tiempo poseedor de un poder que superaba el de los generales. En las leyendas populares de China, los eunucos solían ser representados como demonios astutos y crueles. En el Imperio Otomano se rumoreaba que eran guardianes de los pecados secretos de los sultanes. Así se formó una trágica dualidad: un lisiado y un esclavo, víctima de una terrible operación, y al mismo tiempo un gobernante cuyas decisiones determinaban el destino de miles de personas. Su poder nacía del dolor, y este poder terminaba inevitablemente en dolor, muerte, desgracia, olvido. El ocaso de la institución de los eunucos fue lento, lo que también formó parte de su tragedia. En China, donde existieron durante más de 2000 años, el último gran cuerpo de eunucos aún servía a finales del siglo XIX en la corte de la dinastía Qing. Se calcula que eran miles, aunque su poder real ya se había visto socavado por amenazas externas y crisis internas. Cuando a principios del siglo XX se derrumbó el imperio, desapareció con él el sistema de eunucos de la corte. Los historiadores señalan que algunos de ellos vivían todavía en la década de 1920 en la devastada Ciudad Prohibida, atendiendo el museo y a los turistas, y contaban a los periodistas cómo habían sido castrados de niños. Sus vidas se convirtieron en un vivo recuerdo de una práctica monstruosa que hasta hacía poco se consideraba normal. En el Imperio Otomano, la situación cambió un poco antes. En el siglo XIX, bajo la presión de las reformas y la modernización europeas, la institución de los eunucos negros fue perdiendo importancia. Pero hasta finales de siglo, en el harén del sultán todavía existía el cargo de Kızlar Ağası. Solo tras la caída del imperio y la formación de la República Turca en la década de 1920, desaparecieron definitivamente los eunucos.
Según testimonios de contemporáneos, los últimos eunucos ancianos aún podían verse en Estambul en la década de 1930, cuando servían como guardianes de las antiguas habitaciones del palacio. El aspecto médico y social de su existencia sorprendía incluso a sus contemporáneos. Los viajeros europeos de los siglos XVIII y XIX describían a los eunucos como fantasmas vivientes, destacando sus cuerpos alterados. Voz aguda, ausencia de barba, figura extraña con hombros estrechos y vientre hinchado. Muchos padecían enfermedades crónicas, infecciones constantes e incontinencia. Su vida podía prolongarse durante décadas, pero casi siempre iba acompañada de sufrimientos físicos. El significado simbólico de los eunucos se mantuvo durante mucho tiempo. En China, su imagen se consolidó como un recordatorio de la corrupción y las conspiraciones cortesanas. Incluso en el siglo XX, la palabra eunuco podía utilizarse para insultar a un funcionario, insinuando su bajeza y dependencia. En la tradición otomana, el recuerdo de los eunucos negros se entremezcló con la imagen del harén. Pasaron a la historia como guardianes de los secretos de los sultanes y como figuras temidas tanto por mujeres como por hombres. Pero detrás de estos símbolos siempre había destinos reales. Cientos de miles de niños, en su mayoría varones de familias pobres o esclavos, fueron castrados y murieron, ya fuera inmediatamente o años después, en aislamiento y enfermos. Solo unos pocos alcanzaron el poder y la riqueza, y estas historias no deben ocultar el hecho de que la base de esta institución se construyó sobre el dolor y la privación de la dignidad humana. El ocaso de los eunucos coincidió con el comienzo de una nueva era, en la que el cuerpo humano dejó gradualmente de ser considerado un instrumento de control absoluto, pero su recuerdo sigue siendo un recordatorio de cómo los sistemas estatales son capaces de utilizar y mutilar a sus propios súbditos en aras de la estabilidad y el poder. La historia de la castración en nombre de la belleza y el control no es un episodio, sino todo un capítulo de la historia mundial. Duró milenios, atravesó continentes y cambió el destino de imperios. Y aunque hoy en día estas prácticas han quedado en el pasado, la lógica misma, sacrificar lo personal en aras del sistema, sigue siendo aterradoramente reconocible. Los eunucos han desaparecido, pero su historia sigue resonando como una advertencia. El poder llevado al extremo siempre exige sangre, dolor y víctimas humanas.